Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Seven es la canción número 93 más reproducida en la historia de Spotify, la canción con mejor clasificación de un artista asiático. Felicitaciones, Jungkook. Seven en Spotify Global se ubica en el puesto 93. Jungkook salió de la lista de mejores artistas diarios. Escuchemos todas las canciones de Jungkook, priorizando Seven, para que vuelva a entrar a esa importante lista de Spotify. 3D superó los 900 millones de reproducciones y está a solo 100 millones para el billón. Escucha 3D para llevarla a esa gran cifra. Muse, lanzado en julio de 2024, fue el álbum más reproducido de un artista coreano en Spotify Estados Unidos, la semana pasada, superando a Ruby de Jennie, lanzado en marzo de 2025. Jimin sigue siendo el artista K-pop más exitoso e importante en Estados Unidos y eso no lo cambia nadie. Felicitaciones, Jimin. Who, en Spotify Nicaragua está en el número 9. Spotify Brasil número 101. Spotify Estados Unidos número 56. Spotify Japón número 8. Spotify Perú número 24. Spotify Singapur número 2. Spotify Letonia número 2. Spotify Chile número 4. Y Spotify Global número 12. Jimin en la lista de mejores artistas diarios se ubica en el puesto 199. Reproducir toda la música solista de Jimin hace que se mantenga en la lista diaria de Spotify. Reproduce la música con enfoque a Who para que Jimin continúe brillando en las principales listas. Who es ahora la canción número 105 más reproducida de todos los tiempos en Spotify Estados Unidos. Felicitaciones, Jimin. Con largas filas se inauguró la exhibición de Truth Untold en New York. Jimin es muy querido. Se ha convertido en todo un éxito la exhibición en esa ciudad. Felicitaciones, Jimin. Jimin y Jungkook tendrán Funkos versión Like Crazy y Seven. ¡Qué hermosos! Jungkook y Jimin se encuentran en los primeros lugares de los mayores debuts de álbumes de solistas de K-pop en Billboard 200. Siempre el dúo Ace en los primeros lugares. Vota por Jimin y Jungkook en el mejor solista del año. Ahora están ganando por una leve ventaja, por lo que se ve, se va a definir en último minuto. Sigue votando cada 5 minutos. Vota en los ABM en los mejores bailarines masculinos. En esta ronda, Jimin está en primer lugar y Jungkook en el número 6. Sigamos votando por ambos. Puedes hacerlo simultáneamente. Vota por Jungkook en los AICAN como la mejor canción de todos los tiempos. Compiten Seven y Like Crazy. Jimin ganó con el 46,63% de los votos en los premios Shannon Awards como mejor bailarín de K-pop 2025. Este es su tercer año consecutivo ganando este premio. Felicitaciones, Jimin, y a todos quienes votaron para llevarlo al triunfo. Diario Militar Jungkook. Para celebrar la baja de Jimin y su 12 aniversario de su debut, la fanbase for Jimin Corea organizó un evento en Blooming Garden en el parque junto a la empresa. Del 11 al 15 de junio.
Puedes visitar la zona especial de fotos y la adorable estatua de Jimin con uniforme. En Indonesia, se proyectará en pantallas LED de la ciudad este hermoso video de Jungkook por su alta militar el 11 de junio. Qué lindo como las fans están recibiendo a nuestros chicos. Ya va quedando tan solo un 2% para que Jimin y Jungkook pasen a su último ascenso, que es a civiles. Falta tan poco para que Jikook vuelva a su vida familiar, artística y con amigos. Que pasen luego los días. ¿Sabías que? Se formó una polémica por quien obtuvo el primer Daesan de BTS. Todo esto porque Asia Star Entertainer Awards, unos premios que se entregan desde 2024, cambió uno de sus premios a Daesang, que es canción del año. Jungkook en 2024 ganó con Seven. Y se asumió que Jungkook ahora tiene un Daesang, que es el gran premio. No tenemos confirmación oficial si es retroactivo el cambio. Muchos se basan en Wikipedia, pero esa página no es confiable y cualquiera lo puede editar. Pero no importa, da lo mismo. Jungkook ganó como mejor canción del año y ya eso es un premio importante. Si eso no Daesang se verá más adelante. Me molesta mucho la competencia despiadada entre el fandom de Jungkook y Jimin, desmereciendo a ambos. Un premio no te hace mejor artista, solo reconoce tu trabajo, pero hay muchas formas también de reconocer los logros. Si nos vamos a los hechos, Jimin sigue siendo el primer solista de BTS en recibir un Daesang. Ese galardón lo obtuvo de los premios más prestigiosos de Asia, que son los MAMA. Porque para todo hay niveles y esos premios son cotizados por todo cantante de K-pop. Aunque los Asia Star Entertainer Awards solo lleva 2 emisiones, de a poco está alcanzando prestigio y por esa razón, al ser nuevos, están en constantes cambios. Me alegraría mucho que a Jungkook se le reconociera ese premio como Daesang. Pero como no faltan, también quieren agregar a otros artistas como primeros en ganar Daesang. Lo dije anteriormente, los premios tienen categorías y no puedes comparar un Daesang de un MAMA con uno entregado vía internet. La envidia que produce Jimin por ganar ese Daesang es muy grande y obviamente ahora con Jungkook. Sé que más adelante se vendrán más premios de esa categoría para ambos. Y no me equivoco al pensar que ellos son los primeros en ponerse felices al ver al otro ganar y que su carrera triunfa. Entre Jimin y Jungkook no hay competencias ni envidias. Algo que deberían ver los fandoms, que se dedican a sombrear a ambos, generando un hate interminable. Al final del día, ellos no son los artistas famosos, son Jimin y Jungkook, 2 chicos que se quieren y acompañan en las buenas y en las malas. Y lo han demostrado a lo largo de estos años. Ahora ya lo sabes. Se está hablando mucho si Jimin y Jungkook ya terminaron su servicio militar. No, ellos no lo han terminado. Oficialmente les dan el alta militar el 11 de junio. Lo más probable es que hayan tenido vacaciones acumuladas. La mayoría de los soldados acumula vacaciones para ocuparlas al final. Probablemente Jikook se haya tomado sus últimos 15 días. Si Jimin y Jungkook tomaron sus vacaciones el 18 de mayo, puede que los primeros días de junio vuelvan a su base para pasar su última semana ahí. Probablemente los veremos salir de su base al igual que Jin y Hobi. El comentario de Jimin en el live de Hobi, diciendo que estaba limpiando su casa, trajo todo tipo de comentarios y por supuesto las antis diciendo, creo que esto confirma que no vivirá con JK como muchos especuló. Bueno, él ya lo dijo todo. Pero ¿qué dijo Jimin para que sacara esa conclusión? Creo que esa gente tiene mucho miedo de lo que pueden hacer Jimin y Jungkook a futuro. Si ambos viven o no juntos, creo que a nadie le debería importar. Pero parece ser que a muchas les está ya causando mucho nerviosismo el solo hecho de pensarlo. Yo lo primero que pensé fue por qué limpia su casa. Si él tuvo vacaciones, entonces claramente no estuvo ahí y lo pasó en otra parte. El tiempo dirá qué pasará. Y solo espero lo mejor para ellos, porque como fan su felicidad es mi felicidad y eso es lo único que nos debería importar. Día 9. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.